Bendecidos. Qué bonito tiempo pasamos, ¿verdad? En la presencia de Dios. Lo más hermoso es que no deja de ser. Sigue siendo porque Él sigue estando aquí con nosotros. Amén. Amén. Damos un saludo a todos nuestros hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales. Esperamos que ya no se queden en casa, que mejor vengan con nosotros. ¿Y cómo les decimos qué? ¿Que se quede? ¿Que se queden? Ayúdenme a decirles que se queden, mejor que se vengan a congregar con nosotros, ¿va? No hay pandemia, no hay nada. Ok. El día de hoy quiero compartir contigo algo que el Señor ha estado hablando a mi vida y yo iba a entrar de lleno a la continuación de lo que habíamos hablado el jueves. ¿Cuántos estuvimos aquí el día jueves? Gracias a Dios por ello. Pero fíjate que el Señor ponía en mi corazón el volver a repetir el fundamento de la palabra del por qué oramos el día jueves, para continuar con lo que el Señor quiere que podamos entender el día de hoy. ¿Cuál es la finalidad? Que tú y yo podamos comprender, pero sobre todo vivir el reino de Dios aquí y ahora. Vamos a dar unos 2 minutitos para que podamos ocupar nuestros lugares si los niños todavía no terminan de salir. Ok, entonces, le preguntaba yo a mi esposo ayer, antier, que estábamos haciendo así como que una pequeña limpieza en la casa. Le digo, oye amor, ¿sacamos esto y lo regalamos? Y me dice, se me queda viendo así, y le digo, bueno, si tú quieres. Y me dice, no, sí quiero. Dice, porque hay que sacar lo viejo para que llegue lo nuevo. Y yo dije, eso, ¿no? O sea, queremos que lleguen cosas nuevas. Ok. Y sacamos por ahí una cosita, ¿no? Y entonces en ese momento el Señor me hacía entender algo y me decía, mira, lo mismo pasa en la palabra de Dios. No que la palabra de Dios sea vieja, no, sino que la revelación es fresca, es nueva, es de continuo. Entonces nosotros estamos llamados como hijos de Dios a ser odres nuevos, ¿cierto? A renovarnos día a día, a crecer en la palabra, a llenarnos de su espíritu, a ver cosas nuevas. Y la revelación de ayer ya no me sirve para hoy necesito una revelación fresca. Y mañana voy a necesitar otra. Entonces, yo sé que tú este pasaje de la Escritura lo has escuchado anteriormente, tienes un concepto acerca de lo que ya has leído, de lo que te han predicado, pero hoy lo vamos a ver de otra manera, ¿ok? Así es de que vamos a sacar tantito lo viejo para que llegue lo nuevo, ¿vale? Ok. Entonces, el día jueves nosotros orábamos acerca de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿se acuerdan? Y el Señor nos enseñaba que mientras nosotros buscamos el reino, no porque no lo encontremos, sino porque hemos tomado en un concepto de correr tras el reino, y no de detenernos y decir, estoy viviendo el reino hoy aquí, es para mí hoy, todo lo demás me va a ser añadido, todos los anhelos de mi corazón van a ser añadidos. Y nos hablaba la Escritura que ninguno puede servir a dos señores, ¿ok? O servimos a las riquezas o servimos a Dios. Nos hablaba en un sentido de que debemos de aceptarnos tal cual somos, porque hay gente, y por lo regular somos las mujeres las que estamos afanadas en cambiar nuestra apariencia, ¿sí o no? Que el tinte, que la ceja que está de moda, que me enderezo la nariz, que me pongo la uña, que me arranco por aquí, que me pongo por allá, que me quito, que me anexo, ¿okay? Pero al fin y al cabo es un afán del corazón y nada de eso permanece porque no proviene de Dios, aunque no es malo, ni lo estoy de manera religiosa diciendo está mal, no. Lo que Dios nos habla es de una manera muy fina lo que hay en el corazón. El afán, el no vivir en paz, el buscar el dinero, el perdernos por hacer algo diferente en nuestro ser en lugar de aceptarnos tal cual somos y dar gracias a Dios por eso. También nos hablaba la palabra el día jueves. Dice Mateo 12:28, que dice, pero si yo por el Espíritu echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y hablábamos acerca de la libertad.
Si no tenemos la fe para nosotros ser libres, muchísimo menos vamos a tener fe para libertar a alguien de una cautividad o de una opresión. ¿Estamos de acuerdo? Orábamos al Padre: Señor, enséñanos, porque el reino de Dios ha venido a vosotros. Hoy podemos ser libres. Y hoy estuvimos hablando de libertad en la alabanza, ¿se acuerdan? Esa libertad, me decía el Señor mientras estábamos alabando, que muchos de nosotros ni siquiera somos libres para creer que vivimos en el reino de Dios. Y cuando nos encontramos un hermano o una hermana que sí cree las promesas de Dios, míralo, se siente ultra plus. No, él se siente por acá y todos los demás estamos aquí. Ni siquiera hay libertad para creer que podemos vivir el reino de Dios aquí en esta tierra, ¿ok? El Señor nos seguía hablando el jueves y decía: otra vez os digo, Mateo 19:24, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar en el reino de Dios. Y hacía referencia a las personas que les es fácil guardar los mandamientos de Dios, mientras no se trate de dar, mientras no se trate de desprenderse, mientras no se trate de dar tiempo, dinero, de servicio. Entonces nos decía la Escritura: ¿sabes qué? Si tú no das, vas a guardar la mitad de los mandamientos, nada más los que te convienen, pero no los que yo te estoy diciendo. Entonces le pedíamos al Padre: Señor, enséñanos a dar. Mateo 21:31 nos decía también: ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Le está hablando de cuando el padre le da una instrucción a sus hijos y uno le dice: ay no, yo no lo quiero hacer, qué flojera. Y el otro dice: no, yo sí lo hago. Y total que resulta al revés. El que dijo que no lo hacía, y el que dijo que lo hacía, no lo hacía. Y nuestro Señor Jesucristo les pregunta: ¿quién hizo la voluntad del Padre? Los discípulos, en el entendimiento, le dijeron: pues el primero, ¿no, Señor? Y Jesús les dice: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Qué nos está diciendo? Mira, el reino de Dios es para aquel que cree y se arrepiente, nos decía el día jueves. No para aquel que hace como que obedece, ni para aquel que hace como que oye la palabra de Dios. Sino es para el que de corazón se arrepiente y vive en los mandamientos del Padre. Y terminábamos con este versículo, Mateo 21:43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y nos decía el Padre: esto ya fue, porque nuestro Señor Jesucristo ya estuvo en esta tierra. ¿Recuerdan esa parte? Él ya fue quitado de los gentiles, fue crucificado para que tú y yo pudiéramos vivir en este reino, pudiéramos ser libres. Terminando la oración, el Señor nos llevaba a este entendimiento. Nosotros debemos de dar fruto, y no nuestro fruto, sino el fruto del Espíritu Santo. En eso concluía la oración. Dábamos gracias a Dios. Y entonces el Señor me decía: ahora sí vas a continuar. Yo iba a empezar desde aquí, hoy. Me dice: ahora sí vas a continuar. Nosotros somos justificados o condenados por lo que nosotros hablamos. ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Qué hablamos de continuo? Y quiero que pongas atención en esto. ¿Hablamos con fe? Porque podemos hablar, pero no puede haber fe en nosotros. No puede haber certeza. Podemos recitar un texto porque nos lo aprendimos, pero no va acompañado de fe, porque ni siquiera yo lo creo. Hablamos de fe. Sí, cree, serás salvo. El reino de Dios está aquí. Tienes esta promesa, tienes esta palabra. Hablas de fe. Ay no, qué miedo, ay no, qué temor, ay no, hay muchos enfermos, ay no, hay muchos muertos, ay no, ahí viene la cuarta ola, ay no, la inseguridad, ay no, las balaceras. ¿De qué hablamos? Hablamos para fe, para sembrar la fe en aquellos que no conocen a Dios. O hablamos sin fe. Pues sí, lo escuché, pero ni lo creo. No hablamos de fe, no hablamos palabras que edifiquen, no hablamos acerca de la palabra. Nos sentamos en una mesa a platicar y de lo que platicamos es de la vida de la hermana, del hermano, de fulano, de sutano.
En lugar de decir, wow, el Señor me reveló, me dijo, me enseñó, me instruyó. Crean esto, crean lo otro, vamos por aquí, creo que es por acá. Y no hablamos para sembrar la fe en aquellos que les hace falta. Todos tenemos una medida de fe, pero todos podemos seguir creciendo. Y este es el punto. El capítulo 4 de Marcos, del 1 al 8, no lo voy a leer todo, solamente te voy a parafrasear para que podamos llevar al punto que el Señor nos quiere enseñar esta mañana. Habla acerca de la parábola del sembrador, ¿ya la has oído? ¿Sí? Salió a sembrar, dice la Escritura, y aconteció que se le fue cayendo la semilla en diferentes partes. Y yo decía, ay, qué sembrador tan descuidado. ¿Cómo se le va a caer la semilla? No, no es un descuido. Todo tiene una intención. Y nos habla y nos dice que una semilla cayó junto al camino, otra parte cayó en los pedregales, otra cayó entre espinos, pero otra cayó en buena tierra. ¿Sí? ¿Han escuchado esa parábola? Bueno, en la parábola del sembrador, el sembrador es el que siembra la palabra. Vámonos entendiendo. Y la semilla caída junto al camino, vamos a poner atención en esto, no fue un descuido, no. Esta es la palabra que hablamos sin dirección, ni propósito de parte de Dios. Es solo por discutir, solo por ganar. Esta palabra se la comen las aves y no pasa nada porque no es una palabra dada con el corazón y el amor de que las personas sean salvas aunque estés recitando la misma palabra de Dios. ¿No te ha pasado que te sientas con aquel que no conoce de la Escritura y tú lo quieres convencer y lo quieres convencer y estás peleando y versículo tras versículo? En lugar de decir, ¿sabes qué? No, yo no contiendo con esto. Si quieres aprender, con mucho gusto te enseño. Porque la prédica va con fe, porque te voy a enseñar con demostración de milagros. ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? No, es sentarnos y ganar mi punto. Esa palabra no produce nada. Esa palabra se la comen las aves. Pero todavía va más para allá, porque dice que esa palabra viene Satanás y la quita. Esa palabra que fue sembrada en el corazón, porque nos salimos bien airosos de la casa donde estuvimos, ¿no? Bueno, al menos algo se le quedó sembrado, algo escuchó siquiera, ¿no? Al menos se le quedó. No, dice la Escritura que viene Satanás y arranca esa palabra. Y continúa. Otra semilla cayó en pedregal, brotó y brotó rápido, le cayó agüita, salió, porque no había mucha tierra. ¿Cuántos de nosotros hicimos en la primaria el frasquito de Gerber? ¿No? Con el algodoncito. Gol, ¿no? El Gerber, saludos a los de Gerber. ¿No? Con el algodoncito y el frijolito y le echamos agüita. Sí brotó, ¿a poco no? Pero cuando la pasaste según a tu maceta o a tu huerto, no, porque no es así, no es el ambiente, no es ni la manera ni de quitarlo de aquí para pasarlo acá, ni es el agua, ni son las cantidades, y no sabemos, ¿cierto? Pero sí brota. La semilla como tal, el frijol, se muere, se abre y sale un tallito, aunque a unos le salió blanco, a otros sí le salió verdecito, más grande, ¿no? Unos sí, un tanto así, no, a mí no. Entonces, a esto se refiere. Cuando sale el sol, se quema porque no hay una tierra abundante que le proporcione todo lo necesario para seguir creciendo. Mira, no hay un corazón correcto de aquel que escucha la palabra y las promesas de Dios. Lo reciben con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, es de corta duración y cuando viene la tribulación se tropiezan. No está arraigada esa palabra. Otra parte cayó en espinos, ¿ok? Donde sí había mucha tierra. Mira, la semilla murió, creció, pero no dio fruto. Sí se vio el crecimiento, sí, yo me imagino que debe haber crecido, ¿no? Así como con la cizaña. ¿De qué tamaño es la espiga del trigo? ¿No? Sí creció, pero no hubo fruto, porque se ahogó con tantas cosas que tomaron prioridad en su vida. Un corazón afanado. Y dice la Escritura que los afanes de este siglo, y lo hablaba en ese entonces, se lo decía a los discípulos. Entonces los afanes de ese siglo
ahogaron esa tierra, pero los afanes de esta semilla, pero los afanes de este siglo están ahogando también esa semilla. Aparentemente son diferentes afanes, pero es lo mismo. La humanidad sigue siendo la misma. Los intereses siguen siendo los mismos. El corazón sigue siendo el mismo. ¿Ok? Dice, el engaño de las riquezas, ojo con esto, y las codicias de otras cosas. Porque a veces no solamente nos conformamos con andar detrás de las riquezas, de estar buscando el trabajo, de estar buscando el dinero, sino codiciamos la mujer del prójimo, dice la Escritura. Codiciamos el carro del prójimo, la familia del prójimo. Allá afuera, porque se supone que esta parábola es para los que están, ¿dónde? Allá afuera, porque no hay fruto, porque no hay nada. Entonces, ¿tú te imaginas allá afuera de qué nivel es la codicia del humano? Tremenda. A esto se refiere, ¿ok? O sea, no da fruto porque no puede dar fruto. Y si hablamos de los hijos de Dios, que codiciamos cosas y que no damos fruto, estamos como la higuera. Que nuestro Señor Jesucristo fue a buscar fruto y que no lo halló. Hubo una semilla que cayó en buena tierra y dio fruto, y aquí es donde todos los hijos de Dios nos asentamos, ¿sí o no? Ahí sí soy yo, de esa mera, esa es la buena tierra aquí, ¿no? Y dio fruto. La tierra, el agua, las condiciones eran perfectas para que diera mucho fruto. Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Pero mira, lo que el Señor hablaba a mi corazón era esto. La semilla que sembró el sembrador, ¿tú sabes cuál fue la semilla? ¿En lo natural y en lo espiritual? A ver, ¿cuál? Fe. La semilla en lo natural era la fe del grano de mostaza. En lo espiritual es la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, Marcos 1:15, por favor, nos dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Cómo se acercó el reino de Dios? A través de la palabra de arrepentimiento, ¿ok? Y entonces Jesús, en este tiempo de la historia, es cuando Él empieza su ministerio. Él comienza a predicar. Él es el sembrador. Y solo la palabra que produce arrepentimiento es capaz de producir vida después de haber muerto. Morir aquí, hoy, tú y yo, para que entonces podamos vivir el reino de Dios aquí, podamos vivir espiritualmente hablando. Necesitamos ser quebrados. Y me encanta porque ahorita tenemos fresco este asunto de eclosionar, ¿no? Para todas esas ideas, eclosionar. Sí, está bien. Y para todos fue revelador. A lo mejor el Señor se había cansado de decirnos, mira, tiene que morir la semilla para que dé fruto, mira, tiene... Y no, bueno, entonces ahí les va a eclosionar y entonces ya nos cayó el 20. Pues sí, tengo que romper mi huevito. Tengo que salir de donde estaba. Tengo que morir. Y a muchos nos está costando. Más adelante, en el capítulo 4 de Marcos, de los versículos 30 al 32, por favor, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Y dice Jesús, es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Y este pasaje siempre lo habíamos hablado acerca de la fe. Y sí es cierto, tiene mucho que ver con la fe. Pero solamente lo habíamos aterrizado en el punto de, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a ese sicómoro, desarráigate, a ese monte quítate. O sea, que tengas una fe, fundamentada ¿en qué?
¿Fe para qué? ¿Nada más para andar arrancando árboles a diestra y siniestra? A ver si tengo fe, muévete, obedéceme naturaleza o cómo le tengo que hacer. No, lo que nos está diciendo es para ti, para mí, hoy. Porque me hablaba el Señor a través de su Santo Espíritu, que acerca de la semilla de mostaza caída junto al camino. Ahora sí ya podemos conjuntar lo que estamos hablando. La semilla de mostaza caída junto al camino, somos muchos de los que hoy estamos aquí. Sí. No es que la semilla no sea buena en sí misma, porque es la palabra de Dios la que ha sido sembrada. El problema es el ambiente. No fue el adecuado para que produjera. Nuestro corazón no está correcto. Sí se murió, sí brotó, pero dejó que le fuera arrebatada la palabra, como Pedro en la última cena. Pedro, sentado a la mesa con Jesús, una vez que le dio el bocado de pan, que dijo a Juan, voltea con Pedro y le dice, haz lo que tengas que hacer. Y la Escritura dice, Juan 13:27, Judas, perdóname, Judas. Juan 13:27 dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Qué fuerte. Todo lo que el Señor había sembrado en Judas durante esos 3 años y medio, ¿qué hizo Satanás? Se lo arrebató. ¿Cuántos hijos de Dios, cuántos cristianos estamos escucha y escucha la palabra, pero somos el camino? Y viene Satanás y nos la roba. No importa qué tiempo tengamos de haber creído en Jesús, es lo más impresionante, de haberlo recibido como nuestro Señor y Salvador. Hay palabra que te ha sido arrebatada aún después de haber sido sembrada en tu corazón. Y esto es personal, medita en ello. Mientras escuchas, que sea el Espíritu Santo el que pueda traer a memoria. Satanás te quita esa palabra, mira, y no importa a quién haya utilizado para arrebatártela. Puede ser un hermano de la congre. Sí. Ten fe, no le creas. Sí, de seguro, mira, y aquí está, adora a tu Dios, mira que el Señor, mira que Él te protege, mira que Él te provee, mira que Él... Y salimos de la congregación y nos vamos a la mesa y nos sentamos y, ¿cómo estás? No, pues no tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo esto. No... Y toda la palabra que ha sido sembrada, ¿quién viene y te la arrebata? Porque tú por tu propia boca eres justificado o eres, ¿qué produces? ¿Qué produces? Viene la otra parte, la semilla de mostaza que cayó en el pedregal. 1 Corintios 6, 9, 10, por favor. Dice así, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Seguimos hablando del reino de Dios. No erréis, dice la Escritura, ni los fornicarios, ojo, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto de heredarán el reino de Dios muchas veces nos hace pensar que es que entonces no vamos a llegar al cielo. Pero déjame te digo que el que tenía que morir para que heredáramos ya murió. Entonces, ¿el reino de Dios lo heredamos aquí o es para la eternidad? Es para aquí. Porque entonces yo no creo que en el cielo le estemos predicando a los ángeles y a los que están allá. No, pues es que si tú eres, a ver, ángel fornicario o ángel idólatra. No, es para hoy, para ti y para mí. Para los hijos de Dios, nos está advirtiendo la Escritura. Mira, si la palabra ha caído en pedregal, porque tu corazón no ha sido buena tierra, no tiene mucha tierra, sino tiene más piedra,
porque a eso se refiere. Pedregal es una dureza. Y no hemos podido dejar lo que Dios nos ha pedido que dejemos, entonces no heredaremos el reino de Dios. Aunque tengas aquí el acta del decreto, aquí está. Ten, llévatela. Aquí está, hereda. Es tuyo el reino, tómalo, llévatelo. Vive en él. ¿Qué te hace falta? Tómalo de aquí. Ah, no puedo. ¿Por qué? Porque no he dejado lo que tengo que dejar. No es que la semilla no sea buena en sí misma otra vez, porque es la palabra de Dios. El problema es que no se recibió bien, solo fue la emoción del momento. ¿Cuántos de los hijos de Dios vienen a la congregación, escuchan una palabra y emocionalmente la toman y dicen amén? Y salen y no pueden orar por un enfermo. Y salen y no pueden demostrar el poder de Dios. La gloria de Dios manifiesta porque solo es una emoción. A esto se refiere. Eso hablaba el Señor a mi corazón. Brotó rápido, sí, wow, nos duró una semana. Nos alcanzó para una semana, fue la inercia. No hay un corazón correcto ante la palabra y las promesas de Dios. Toda la escritura es un librote de este pelo. Tiene de promesas. ¿Cuántas has hecho tuyas? ¿Las conoces? ¿Conoces las promesas de Dios? ¿Todas? Cuando viene la tribulación tropiezan. Cuando viene la enfermedad entra el temor. Cuando viene la escasez dejamos de venir a la congregación, dejamos de abrir casas paternas, dejamos de compartir la palabra porque necesitamos el dinero. En lugar de venir y postrarme y pedirle al Señor y tomarme de sus promesas y recitarle: Padre, tú dices que no hay un justo que mendigue pan. No tengo para comer, ¿por qué estoy en esta situación? Revélame, háblame. Viene el Espíritu Santo, te revela, cambias y ahí está la provisión. Te lo firmo, porque Él lo dijo, porque Él lo dice y porque Él es fiel a su palabra, no a mí, no a ti. Y si Él lo dijo, mi hermano, Él lo cumple. Entonces, hay cristianos que cuando viene la situación grave, tropezamos. No importa qué tiempo tengas o tengamos de haber creído en Jesús, hay palabra que solo recibimos en la sanidad. Amén. Cuando estamos en la abundancia, ¿qué tal danzamos? Porque hoy sí tengo. Y cuando no tengo, no puedo danzar. Estoy postrada adorando porque no puedo danzar. Porque hay unos grilletes que pesan. Recibimos solamente la palabra cuando el ánimo está bien. Pero cuando viene la prueba, la persecución, por causa de la palabra, damos un paso de costado o un paso para atrás. La palabra de Dios no nos es suficiente todo el tiempo, es lo que nos quiere decir. No nos alcanza para vivir en el mismo estándar de fe y en aumento, sino que venimos para atrás. Tiene poca duración en nuestros corazones. Y para un ejemplo, la pandemia. Y dale con la pandemia, sí. Porque la pandemia, el Señor nos dio una palabra y nos dijo: yo voy a hacer sombra sobre ustedes. A mí me bastó esa palabra. Vino una mujer en el congreso de mujeres, no sé cuántas mujeres estuvieron aquí, muchísimo antes de cerrar la congregación. ¿Y qué dijo? La palabra que Dios me mandó a decirte es que no tengas miedo. ¿Sí o no las que estuvimos aquí? Esa fue la palabra que ella dijo. Dios me mandó a decirte que no tengas miedo, que esto no es para ti. Para mí eso fue suficiente. Si nosotros hubiéramos permanecido en la palabra, que esa semilla hubiera dado mucho fruto, como lo habla la parábola de la semilla de mostaza. Mira, hubiéramos dado el fruto del Espíritu a todo aquel que estuvo abatido, en cama, tirado, enfermo. Una de dos, o se sanan o hubieran sido salvos. ¿Cuánta gente murió sin conocer de Dios? Porque a ti y a mí no nos alcanzó, no nos bastó la palabra de Dios para ir y compartirles.
Es muy fuerte, es muy fuerte. Pero eso hablaba Dios a mi corazón y a mí me pegó. La semilla que cayó en espinos. Romanos 14:17, por favor. Porque el reino de Dios, volvemos a hablar del reino de Dios, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Primera de Corintios 4:20 reitera, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, si la semilla que es sembrada en mi corazón diere fruto y fuera tan grande como dice la Escritura, el grano de mostaza, ¿qué estuviéramos haciendo tú y yo hoy? ¿Te has puesto a pensar? ¿Por cuántos enfermos has orado? ¿A cuántas personas has libertado? No tú, sino Dios a través de ti, porque tú le has creído a Él. No es que la semilla no sea buena en sí misma, es la palabra. El ambiente era bueno, había mucha tierra. La semilla murió, creció, pero no dio fruto. Se ahogó con tantas cosas que tomaron prioridad en su vida. Un corazón afanado. No importa qué tiempo tengas o tengamos de ser cristianos, no damos fruto, ni así como la higuera. Aquí, dentro de la congregación, somos frondosos, ¿sí o no? Y esto me pegó mucho, porque yo dije, sí es cierto, Señor. Dice, han sido frondosos y han visto en visiones árboles frondosos plantados junto a corrientes de agua. Yo le decía, sí, tú no los has mostrado. Pero se han quedado ahí. No he visto el fruto. Tan grandotes, tan frondosotes, verdes, verdes, pero no hay fruto. El fruto del Espíritu Santo, primeramente en nosotros y después la demostración de poder. Mira, algo que nos enseñaba y vino a compartirlo el pastor Arellano aquí cuando fue el aniversario de la congregación y él decía, incorruptibles para ser, ¿se acuerdan de esa palabra? Indestructibles. ¿Por qué hay temor en nuestro corazón? ¿Porque hemos sido corruptibles ante las cosas del mundo? ¿Porque nos hemos dejado abatir por lo que hay allá afuera y hemos creído más lo que hay allá afuera que lo que la palabra de Dios dice para nuestra vida? ¿Hemos dejado corromper la predicación del evangelio por decirle, mira, tú ven a Cristo, no pasa nada, te va a ir bien? O le vas a decir, no, no es que te vaya bien, es que te estás salvando de irte al infierno, porque esa es la verdadera predicación de Jesucristo. Arrepentíos y convertíos. De lo que más habló nuestro Señor Jesucristo fue del infierno, y a los cristianos nos da temor por ofender a las personas, hablarles que se van a ir al infierno si no se arrepienten de sus pecados. Debemos dar el fruto del Espíritu Santo. ¿No lo sabemos? ¿Cuál es el fruto? Amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre. La semilla de mostaza tiene que brotar, tiene que dar el fruto en fe. ¿Tienes una medida de fe, mi hermano? Sí, pero necesitas crecer en ella. Y este es el mensaje de hoy para ti y para mí. Sí. ¿Quieres ir a otro nivel? Aumenta tu fe. Tu fe primeramente para cambiar tú. Tu fe para que el poder de Dios obre en tu vida, sea manifiesto en tu vida. Puedas dejar lo que no has dejado. Puedas hacer lo que Dios te ha mandado. Puedas dar lo que tengas que dar. Y viene todo lo demás. Y entonces viene la semilla que cayó en buena tierra. Y es a donde nos quiere llevar hoy el Señor a todos. A que seamos buena tierra para toda la palabra que Él siembra en nuestro corazón. A que demos fruto
a 30, a 60 y a 100 por uno. A que crezca esa semilla de mostaza y sea grande, pero dé más mostacitas, más fruto, de más semillitas, para que la podamos sembrar ¿en dónde? Allá afuera. ¿Sabes? Porque el sembrador está con el Padre, pero Él te necesita a ti y me necesita a mí para seguir sembrando esa semilla. ¿Qué semillas sembramos cuando compartimos la palabra de Dios? ¿De verdad sembramos la misma semilla que Jesús? ¿Tienes la fe suficiente para sembrar en los corazones de las personas el arrepentimiento y el poder? Esta semilla dio fruto. Son personas, hijos de Dios, que reciben la palabra, la guardan, y esto es lo impresionante y lo más hermoso. Y aquí viene lo bueno: no importa cuánto tiempo tengas de conocer a tu Señor. Si tienes 10, 15, 20 años, un día, horas, minutos, no importa. Es una buena noticia porque pudiste haberlo recibido hoy, pero si crees, tú puedes dar ese fruto. La palabra no se secará, la palabra no se ahogará y la palabra se multiplicará grandemente. Marcos 4:32, y entonces tiene sentido ahora el versículo. La palabra de Dios, donde nos dice, decía también, ahora lo vas a escuchar diferente: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿A qué? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace mayor, la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Vienen a comer. Lucas 7:28 me dice: os digo, y esta es una revelación para todos, porque queremos vivir el reino de Dios. Lucas 7:28 nos dice: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y esta parte de la escritura siempre estuvo como que inconclusa en mi corazón. No sé tú. Pero decía, ¿cómo es esto? ¿Por qué? O sea, ¿quién fue Juan el Bautista? ¿No? Bautizó. O sea, ¿tú te imaginas? ¿Por qué, Señor? No hay mayor profeta, dice la escritura. Ninguno de los que conocemos sus nombres escritos en la palabra. No hay mayor, ni aún hoy. Porque él predicaba el bautismo para arrepentimiento. El más pequeño en el reino de Dios es el mayor, porque Juan vio a Jesús. Él lo vio. Él estaba de este lado, Jesús estaba de aquel lado y veía a Jesús. Y les decía, es necesario que yo mengüe para que él, el que está ahí, yo lo veo, está caminando, él crezca. Pero tú y yo, que estamos en el reino de Dios, dice la escritura, bienaventurados los que vieron y creyeron como Juan. Pero más bienaventurados, doblemente bendecidos los que no vieron. Entonces, el más pequeño en el reino de Dios hoy es más grande, es mayor que Juan el Bautista. ¡Qué impresionante! ¿Quieres vivir el reino de Dios? Solo cree. Solo cree. Dice, esto nos habla acerca de la importancia de la fe en los hijos de Dios. Qué importante es tener fe. Pero no nada más mi medida de fe con la que yo vine al mundo, sino la que produce el Espíritu Santo. Lucas 9:2 nos dice, son varios pasajes, me voy a ir rapidito. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿A qué somos enviados tú y yo hoy? A predicar el reino de Dios. No podemos predicar un evangelio ligero, un evangelio sin demostración del poder de Dios, un evangelio que ni nosotros podemos vivir en primera mano, porque ni siquiera podemos ser sanos, ser libres. Lucas 9:11 dice,
Y cuando la gente lo supo, le siguió. Y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Jesús mismo demostrando cómo tenía que ser predicado el reino de Dios. Cuando tú abres tu casa paterna, ¿es manifiesto el reino de Dios en tu casa? ¿La gente es transformada? ¿O solamente tenemos una charla? Y bueno, pues a ver cómo le va, pues ojalá, ¿no? Que Dios lo bendiga y a ver cómo, ¿no? Porque yo no creí, no estás en mi casa, es porque te voy a presentar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es porque yo creo que puede ser libre, es porque yo creo que puede ser sano, es porque puede ser salvo. Lucas 9:60, Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Este joven, ¿qué le dijo? Señor, ¿qué hago para seguirte? Mira, yo honro a mi papá, yo guardo tu palabra. Él aquí, ¿no? Estaba acá. Y le dice Dios, sí, ok. Entonces vende todo lo que tienes. Ajá. Y a otro le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Dos clases de personas. ¿Por qué muertos? Porque no conocían, porque no habían escuchado la palabra de Dios. Entonces, bueno, mira, ve, entierra a tu papá. Porque el que está más afanado por las cosas de allá afuera, es que no puedo ir a la oración porque tengo trabajo, es que no puedo abrir mi casa paterna porque tengo trabajo, es que no puedo ir a los clamores porque tengo. Bueno, entonces ves y sigue con los muertos, enterrando muertos. Dios está siendo claro. Deja las cosas de allá y busca el reino de Dios. Esfuérzate, no en tus fuerzas, sino en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo, en poder predicar el reino de Dios. Lucas 9:62, Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Sigues viendo tu pasado? ¿Sigues viendo que no puedes? ¿Por qué estás en ese lugar? No soy libre, es que no puedo, es que no tengo, ojalá yo fuera como el hermano, ojalá yo fuera como la hermana, ojalá yo fuera como los pastores, ojalá. Ya no, mi hermano. Ten la fe hoy para creer que tú puedes demostrar el reino de Dios donde quiera que tú vas. Tienes que creerlo. Si no lo crees, no va a pasar nada. Cuando te dicen, vamos a orar, acompáñame a orar por un enfermo. Espérame, manita, ¿me puedes acompañar? Sí puedo. Yo sí creo. Por supuesto que voy contigo y nunca te voy a decir que no, a menos que no esté aquí. Ya me pasó una vez. ¿Pero tú crees que tú lo puedes hacer? De eso se trata. Aumenta tu fe. Vamos concluyendo esto. Hoy es el día. Si gustan pasar los chicos de la alabanza, porfa. Y nos ponemos de pie. Hoy es el día. Qué bendición para ti y para mí. Porque el Señor nos está dando la oportunidad de que si hasta hoy tú no lo habías entendido, no lo habías creído o no lo habías visto de esta manera, el Señor te dice, tú puedes vivir el reino de Dios hoy. Y no estoy como Fox, hoy. No. Estoy hablando de algo verdadero y que permanece, que es el reino de Dios. Así le entendiste el chiste, ¿verdad? Estoy hablando de que no importa lo que tú habías creído. Mira, si la palabra que había sido sembrada, Satanás se la llevó, se ahogó o no dio fruto. Aún la palabra profética, ¿cuánta palabra profética han soltado sobre ti a lo largo de tu vida? Han soltado sobre mí y no la hemos podido manifestar porque nos ha faltado fe. Aún esa palabra, hoy es el tiempo de que tú puedas decir, yo creo. Señor, aumentanos la fe, decían aquellos. No, la fe ya está en ti porque tienes el Espíritu Santo. Solo necesitas hacer que crezca, ser esa tierra fértil, dejarte arar por el Señor, así como con el asador la ablandan, ¿no? Y la hidratan
para sembrar la semilla. ¿Por qué no te dejas? ¿Por qué no te cedes? Señor, es que yo soy una piedra, mi corazón es duro. Mira que cuando se sube la hermana o cuando se sube el hermano a predicar que no me caen, endurezco mi corazón y cierro. Y ya no recibo lo que están diciendo. Ay, no, es que cuando se sube fulano, es que no cierres tu corazón. Porque lo que estás escuchando es la palabra de Dios. Es la semilla divina. Es la semilla que hace que tú puedas vivir el reino de Dios aquí en tu caminar día a día. ¿No estás cansado de vivir afanado, abatido, desgastado, desalentado? ¿O que te desalienten? Tú sales de la congregación con todo y te encuentras allá afuera alguien y te dice, no, ay, por favor, ¿no estás viendo la situación? No, por favor tú, porque esta es una realidad, pero no es mi verdad, porque mi verdad está en la palabra de Dios. Porque mi verdad está escrita desde la eternidad para que la pueda vivir hoy yo. ¿Quieres tener fe? Júntate con gente de fe. Júntate con gente que tenga esta semilla y que no importa que le digan, es que es bien creído, es que es bien creída, se siente el Ultra Plus. No me importa, yo quiero lo que ella tiene, yo quiero lo que él tiene. ¿Sabes por qué invito a mis pastores a comer? ¿Sabes por qué los invito a tomar un café? Porque yo quiero lo que tienen. A mí no me da pena. Y yo le digo, enséñame, invítame. No importa. Yo quiero aprender. Yo quiero que cuando esté el tiempo en que Dios me diga, entra, buen siervo y fiel en el gozo de tu Señor, porque me bastó su palabra aquí, hoy, ahora, para vivir su reino. ¿Quieres ver el reino de Dios? Debes de creer, debes de morir y volver a nacer. Así de sencillo. Ay, Señor, ¿no? ¿Me meto en el vientre de mi madre otra vez? No, solamente cree. ¿Quieres vivir el reino de Dios? Debes de creer que has nacido de nuevo, porque ya lo hiciste, porque ya naciste de nuevo, porque nueva criatura eres, porque has vivido en pacto, porque ahora vive Cristo en ti. Solamente créelo y vívelo. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Estás atorado? ¿No has visto el reino de Dios donde tú vas? ¿No cambia la atmósfera donde tú vas? Al contrario, se te vuelve más denso el asunto, más tenso, todo te sale mal, nada se te abre. Es porque no has nacido de nuevo, o porque no has creído que ya naciste de nuevo. Cambia, cree. Juan 3:5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, estamos hablando de cuando tú haces, manifiesta tu fe ante los hombres y te bautizas y naces, y luego naces en el Espíritu Santo, Él viviendo en ti, dice, no puede entrar en el reino de Dios. O sea que toco, Señor, déjame entrar. ¿Cómo se entra en ese reino? Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué obras manifestamos? ¿De la carne? Ira, contienda, disensión, enojo, herejías, blasfemia, celos, o la obra del Espíritu. Eso es personal. Yo no puedo decir, es que yo veo que tú manifiestas. No, porque eso solo lo conoce Dios. Eso nadie lo conoce. Nosotros podemos ver, pero nuestro ojo es engañoso, pero Dios no puede ser burlado. Él conoce y Él ve. Y te voy a decir una cosa, y te lo voy a testificar porque es mi Padre. Y yo vivo el reino de Dios aquí y ahora.
Hace un mes estábamos en casa de Héctor y Nayeli tomando café. Y ella empezó a platicar acerca de su trabajo. Y ella empezó a decir: no, wow, y es que mi trabajo y mi trabajo. Y por mi corazón pasó un suspiro así. Y dije: qué padre es que gane su dinero. Fue un suspiro. Yo tenía 14 años que había decidido no trabajar por cuidar a mis hijos. Porque por decisión yo dije: mi prioridad son ellos. Yo tengo que enseñarle. Cuando yo no conocía a Dios, mi prioridad era trabajar y ganar dinero. Sí. Cuando yo conocí a Dios, yo dije: no, Señor, yo me salgo de trabajar y yo cuido a mis hijos. Y estudiar en casa. Y si tienen una influencia negativa, que sea la mía y no la del mundo. Pero yo sé que tú me vas a ayudar y los voy a sacar adelante. Y aquí vamos a estar. Ese suspiro pasó así. Dije: wow. Terminamos, nos fuimos a la casa y todo. Al otro día, déjame te digo que yo ya tenía 2 semanas ayudando, sin paga, solo por el corazón de bendecir a niños. Tenemos 100 niños en un club deportivo de básquetbol, donde les sembramos la palabra de Dios a medio entrenamiento. Y yo llevaba el registro de los niños y el archivo y todo. Y sí, Señor, yo, mira, si es para eso, yo ayudo, no me importa. El lunes a las 10 de la mañana, 11, me habla el director y me dice: Luz, necesito que me ayudes. ¿Quieres trabajar? Y yo: ¿por qué? Lo del deportivo, házmelo, te doy tanto. Vengo con él y digo: amor, me acabas de decir esto. Si tú quieres. Yo sí quiero. Adelante. En 4 horas tenía yo trabajo. En 4 horas. De un suspiro, te lo puedo decir. Llegamos al deportivo en la tarde. Todavía no era mi hora de trabajar. Hablo con el director, me dice: mira, Luz, se trata de esto. Así: sí, está bien, ok. Oye, ¿será que puedas empezar el 16? Y yo: mañana. Ay, sí, mañana es 16, no sabemos ni en qué día vivimos. Andamos así. Sí, amor, ¿cómo ves? Sí, háblalo con tu esposo porque tienes que dejar todo arreglado. Sí, casa, toda, ¿no? Sí. ¿Cómo ves, amor? Sí, si tú quieres. Dale, sí, yo entro mañana. Así. Yo creo que mi Padre me da todo lo que yo le pido. Y por eso yo sé que hoy fui enviada a hablarte de fe. Porque no hay una sola cosa, que yo no le haya pedido y no me lo haya concedido. Aún la vida de mi padre, la vida de mi madre. En lo material, ese sueño de trabajar simplemente es, y me lo dio así. Puedes vivir el reino de Dios aquí, sí. Solo tienes que creerlo. Primera de Corintios 15:50 dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Y sabes por qué? La Escritura me habla acerca de que el reino de los cielos se acercó cuando Jesús puso un pie en esta tierra. Pero ¿sabes de qué predicó Jesús? Del reino de Dios. Porque el reino de los cielos le pertenece a Él y es de Él. Pero el reino de Dios nos lo heredó a ti y a mí, para que pudiéramos vivirlo aquí, hoy, tú y yo. Y si no podemos vivir el reino de Dios aquí, ¿dónde está la fe y la certeza de que vamos a ir a vivir allá el reino de los cielos con el Rey de Reyes y Señor de Señores? El reino de Dios lo vivimos aquí hoy. Tenemos que creer y aprender a vivir en ese reino, pese a nuestras circunstancias, pese a lo que vemos, pese a lo que escuchamos, porque esa es una realidad, pero esa no es nuestra verdad. Nuestra verdad está en la palabra de Dios. ¿Qué necesitas? Búscalo ahí. ¿Qué necesitas? Adórale. ¿Qué necesitas? Órale. Atrévete a creer y a entrar en el reino de Dios. ¿Ok? Amén. Amén. Tómate el tiempo y pon esto en las manos de Dios y dile: Padre, gracias.
yo sé que tú quieres que crezcamos en fe, que seamos esa semilla que produce al 30, al 60 y al 100 por uno. Una semilla que se vuelve la hortaliza más grande que tú creaste, que en lo natural es una hortaliza que da fruto, pero en lo espiritual es tu palabra. Permite que tu palabra produzca en nosotros la fe suficiente para poder vivir tu reino en esta tierra, para poder atesorar cada una de las promesas de tu palabra y poder vivir. Y no importa lo que veamos, no importa lo que escuchamos, aun si nos vamos contigo y tú nos has llamado a cuentas, gracias, porque es un tiempo de estar contigo, porque nos hemos acostumbrado, o el enemigo ha querido meternos el temor de que la muerte es un castigo por no haber hecho lo correcto, cuando la muerte debería de ser un premio porque vamos a casa. Necesitamos cambiar la manera de ver para dejar de tener miedo a la muerte. Necesitamos morir en lo natural para poder morir en lo espiritual. Padre, que produzca fruto y mucho fruto de fe, para que entonces como consecuencia venga el amor, la bonanza, la templanza, la mansedumbre, y puedas habitar en nosotros y seamos de bendición, como escuchamos hace rato, como Abraham, bendición para las familias de esta tierra. Perdona nuestra falta de fe, perdona nuestra incredulidad. Le hemos tenido temor a enfrentarnos a un oprimido o a un endemoniado porque no sabemos qué vamos a hacer. Ni siquiera eso nos pertenece, solamente creer que tú lo vas a libertar, que tenemos tu poder en nosotros para ser libres a las personas de allá afuera, para hacernos libres a nosotros mismos, para habitar en tu reino hoy y aquí. Vamos a adorar.